gentilmente la presencia y el hecho de que puedan participar en este evento que se ha organizado con una orientación netamente práctica respecto a lo que significa el trabajo pericial en el campo de la psicología, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a presentar a la doctora Annika Remusgo, coordinadora del programa de Ciencia Criminalística de nuestra Universidad Norberg-Wiener en la Escuela de Posgrado. Por favor, doctora, adelante. Excelente. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra presentación, doctor Leonardo Fuerte, docente de la Maestría en Ciencia Criminalística, y también un grato honor de compartir con cada uno de los ponentes que va a compartir el foro internacional Más allá de la mente criminal, peritaje en menores infractores y en el ámbito penitenciario. Vamos a tener en estos minutos que continúa las grandes experiencias que el doctor Ángel Salinas, ¿no? El doctor Efraín Flores y el doctor invitado de la Universidad Antonio Nariño de Colombia, el doctor Marcos Rodríguez, en mención a todo lo que son los peritajes menores infractores y ver desde la mentalidad también desde los delitos, ¿no? Más allá de la mente criminal. De esta manera, la escuela de posgrado, en especial la maestría en ciencia criminalística, se va sumando con los grandes expertos para ir dando las últimas perspectivas y los avances en este tema. Así que muchísimas gracias al doctor Leonardo Fuerte y todo el equipo que han hecho posible este foro. Adelante, doctor, y realmente nos sentimos que cada uno de los invitados, tanto estudiantes de la universidad, de la maestría en ciencia criminalística y también estudiantes invitados de la maestría en criminología de la Universidad Antonio Nariño de Colombia y invitados externos que están presentes. Bienvenidos, espero que puedan compartir y también en la parte final debatir sobre este tema tan importante. Muchas gracias, doctor. Muy bien, usted. Muy bien. En primer lugar, damos la bienvenida nuevamente al doctor Ángel Salinas, Fernando Salinas, director del Servicio de Orientación al Adolescente de ICA, perteneciente al Programa Nacional de Centros Juveniles de Ministerio de Justicia, y también al magíster Efraín Flores, psicólogo del Establecimiento Penal Ancón número 1 y docente universitario. Son profesionales con mucha experiencia en cuanto al trabajo de orden pericial en las diversas áreas. También muy agradecidos, por favor, con la visita y el acompañamiento del doctor Marco Rodríguez, coordinador de internalización de la Universidad Antonio Nariño de Colombia y profesor de la maestría en criminología y conflicto, y es máster en psicoterapia. Vamos a iniciar la actividad haciendo referencia unos breves momentos como una forma de introducción a lo que corresponde a mi persona. Muy bien. Cuando nosotros iniciamos este tipo de actividades debemos entender dos cosas bastante claras, ¿no? Que la universidad jamás puede estar de espalda al contexto. Tiene que ir de acuerdo a la realidad, de acuerdo a lo que pasa continuamente al interior o en la dinámica de estas sociedades. La Universidad Norbert Wiener toma en serio este factor y trata de implementar, como en este caso la maestría en criminalística, teniendo en cuenta la realidad que nosotros vivimos. Y la realidad de la problemática criminal en nuestro país es bastante seria, muy complicada, que compromete la actividad de las diversas instancias. Es por eso que en esta oportunidad, así como se van programando diversas actividades académicas, se ha programado esta actividad directamente a entender cómo es el trabajo pericial o una visión general sobre el desarrollo de este tipo de situaciones. Esta realidad, este contexto debe permitir a las universidades actuar en función al perfil de egreso de las personas que acuden a capacitarse o especializarse. En nuestra universidad tenemos estudiantes de diversas especialidades. Tenemos miembros de la Policía Nacional, tenemos miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y de diversas especialidades como son los amigos psicólogos, odontólogos, antropólogos, sociólogos. ¿Por qué? Porque están interesados en prepararse en esta especialidad. De hecho, que todo trabajo pericial requiere mucho un sentido ético básico, fundamental, porque es la base para poder realizar un trabajo que efectivamente tenga todas las pautas, los pasos que nos implica respetar el rigor científico. Y lo veremos más adelante, inclusive, la importancia que tiene la objetividad
para poder realizar un trabajo de esta naturaleza. ¿Y cuál es el objetivo central de lo que nosotros queremos? Es poder contribuir a una correcta administración de justicia. La trascendencia de este tipo de actividad es muy relevante. Primero, en lo que corresponde a las víctimas y segundo, también al procesado, porque lo que se busca es poder cumplir con un criterio de justicia que garantice la confianza en la ciudadanía respecto a la cuestión que tiene que ver con la administración de la ley. Voy a solamente a mencionar algunos aspectos que tienen que ver con la trascendencia de la actividad pericial, por ejemplo, para las víctimas. O sea, ¿qué es lo que significa para una persona que está involucrada en una situación delictiva, pero en esta condición? Primero, un buen trabajo pericial le va a permitir a la ley que se puedan validar los hechos y que se pueda corroborar y lograr que la versión de la víctima sea evaluada de manera técnica y científica, pero que le garantice y le dé la seguridad de que se atiende la problemática a la cual está sujeto. En segundo lugar, también puede permitir el reconocimiento y la legitimación de la víctima. Es decir, un buen trabajo pericial está orientado a la confirmación de los hechos y al reconocimiento del daño del cual haya podido sufrir. De hecho, un buen trabajo pericial, y ahora inclusive las normas legales del país lo permiten, siempre debe estar orientado a la prevención de la revictimización. Imagínense ustedes en una víctima de agresión sexual en un tiempo no muy lejano, 10, 15 años, siendo víctima de este hecho, tenía que relatar todo primero en la policía, segundo ante el representante del Ministerio Público. Si lo derivaban para que lo evaluemos nosotros, con nosotros. Y si venía el abogado de la defensa, imagínense ustedes cómo se sentiría una persona que estaba en una audiencia pública donde cualquier ciudadano puede ingresar y tener que relatar esto. En este caso, por ejemplo, específicamente, ahora se el hecho o el caso de la entrevista única, que va a permitir la importancia del aporte que tiene el trabajo pericial. Y ahí se estaría previniendo esta cuestión de la revictimización. Podría permitir también la determinación de daños para que se puedan dar las compensaciones que corresponden. Un elemento central y que vemos mucho trabajo de investigación se orienta en este sentido es que un- un- una ciencia siempre debe estar orientada a contribuir a las políticas públicas. Muchas veces las personas se preguntan y dicen, ¿no? ¿Cuál es la política pública que tiene el Estado? ¿Cuál es la política criminal? Nosotros, gestores, trabajadores relacionados mucho tiempo en esta área, creo que a través de los trabajos de investigación podríamos contribuir a que esas políticas criminales no queden en el aire ni sean una ilusión y que se cumplan los tres aspectos que tiene: la prevención, la represión y el tratamiento, de la cual forma parte durante mucho tiempo el doctor Efraín Flores, que nos va a comentar sus experiencias. Finalmente, también, en cuanto a las víctimas, creo que se tiene que tener en cuenta mucho el respeto o la situación del fortalecimiento de la confianza en el sistema de justicia. Si nosotros corroboramos, realizamos trabajos con los dos elementos que hemos indicado, un sentido ético y respetando el rigor científico, yo creo que sí podríamos lograr fortalecer esa confianza que se ha visto bastante disminuida, lamentablemente, en nuestra sociedad. Creo que quizás sucede en otras latitudes, pero aquí lo podemos ver en el día a día. Y finalmente, en esta forma de introducción también, así como los trabajos periciales pueden contribuir a las víctimas, también tienen que resguardar el derecho de aquel que es procesado o de aquella persona que es inculpada. No se puede satanizar y ver que todo es malo. Por eso mucho trabajamos en la universidad y especialmente en el programa de criminalística, la humanización de este tipo de trabajos. No se puede descartar totalmente la posibilidad de que esa persona siempre va a ser un ser humano, pase lo que pase. Y nosotros debemos tener una visión bastante centrada, equilibrada, holística, donde nos demuestran que la criminología tiene que ir de la mano con la criminalística. Antes de iniciar esta actividad, conversábamos con el doctor Efraín, con la doctora Ánica, y decíamos que un criminalista es un técnico. Sí, es un técnico. Miren la definición. Una pericia, de acuerdo al profesor Antonino Yaría, de la Universidad de la Sapienza Roma, decía: una pericia es una elaboración técnica
motivada en hechos que por su particular ejecución requieren de mucha experiencia. Es hecho, es una elaboración técnica, pero no podemos cerrar la visión humana, total, de la persona que ha cometido un delito. Entonces, así como hay una trascendencia en cuanto a la persona que es víctima, también hay una trascendencia de este tipo de trabajos para la persona que está procesada e inculpada. Primero, en primer lugar, se le debe reconocer a través de una pericia objetiva su derecho a la defensa técnica, porque son pruebas técnicas y científicas para una defensa sólida y fundamentada. En segundo lugar, la garantía de imparcialidad. El análisis tiene que ser objetivo y no puede haber una decisión judicial que sea prejuiciada. En tercer lugar, que se permita esclarecer los hechos, pero con consistencia objetiva. En cuarto lugar, se va a reforzar el sentido de los derechos humanos, porque este derecho al debido proceso de derechos humanos debe garantizar la no tortura, la no fabricación de pruebas o cualquier tipo de manipulación judicial. En quinto lugar, debe generar la confianza en el sistema de justicia. Un perito ético siempre va a generar confianza, porque el sistema debe buscar la verdad y no la presunción automática o de culpabilidad inmediata. Y en sexto lugar, es la prevención de las condenas injustas, porque los trabajos periciales han sido decisivos para absolver a personas que han sido acusadas injustamente o que no cumplan los criterios legales para que lo hagan responsable ante una situación de estar procesado por un delito determinado, ¿no? Yo creo que con esta introducción vamos a dar pase al doctor Efraín Flores, ¿sí? Le te agradeceríamos, Cintia, que de repente le dé la opción de que pueda compartir el material que ha preparado el doctor Efraín. ¿Sí? Sí, por favor. Creo Ya. que puede compartir usted mismo. Me dice doctor Fuerte si se ve bien. Sí, ya se puede visualizar. ¿Sí? ¿Todo ok? Sí, Listo. O sea, se ve bien y me escuchan bien. así es. Excelente, profesor Fuerte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a la Universidad Norbert Wiener. Eh, para mí estoy también muy contento de poder participar, por más que sean minutos breves, porque para los que estamos de este lado del sistema de justicia penal, es decir, los que vemos a los agresores, a las personas sentenciadas, ¿no es cierto? Eh, para nosotros también es importante que se conozca el trabajo que hacemos nosotros y que haya una visión lo más desprejuiciada posible sobre los agresores, que por supuesto tienen muy merecido su sanción penal, ¿no? Jamás los que estamos de este lado del sistema penal, como a veces se nos acusa, ¿no? A los que intentamos trabajar garantizando los derechos de las personas condenadas, se nos acusa de ser pro delincuente o pro criminalidad, nada más alejado de la realidad, al contrario. No queremos tener nada que ver con la impunidad, solamente con hacer las cosas bien. Y el profesor Fuerte lo ha remarcado de manera enfática, no simplemente actuar técnicamente y con ética, ¿no? Los que acusan son el Ministerio Público, los que sentencian es el Poder Judicial, pero una vez que estas personas son sentenciadas, van a una prisión, ¿no? Y hay que hacer un trabajo, como retomando las palabras del doctor Fuerte, no solamente técnico, sino también ético, ¿no? Y humano. Porque tenemos esa misión tremendamente difícil, tremendamente compleja, más difícil y más compleja de lo que ustedes piensan, de intentar recuperar a la persona que ha cometido un delito, ¿no? Y para ello no solamente debemos de luchar contra aspectos de su individualidad, ¿no? Sino también con el contexto tan difícil que es una prisión, ¿no? Empecemos, valga la redundancia, por el inicio, ¿no? Vamos a hablar un poco de psicología penitenciaria como el contexto donde hacemos las evaluaciones, ¿no es cierto? ¿Qué es la psicología penitenciaria? Es una rama de la psicología jurídica, evidentemente, ese gran campo de intersección, ¿no? Entre ley y psicología, ¿no? Ahí se ubica la psicología penitenciaria, que estudia e interviene el comportamiento de las personas privadas de su libertad, ¿no? Que son colocadas en una prisión por el tema de haber cometido un delito y haber sido sentenciados, ¿no? Aunque también hay muchos procesados, no como antes, pero también hay, ¿no? Eh, la psicología penitenciaria contribuye a la rehabilitación social del interno,
¿no? Contribuye, las palabras tienen que ser aquí precisas para poder tener una imagen real de lo que hacemos, contribuye a la rehabilitación social del interno, ¿no? Nosotros, los psicólogos, no rehabilitamos directamente, no contribuimos a esa rehabilitación, porque, como más adelante lo vamos a ver, ya que me voy a referir con más énfasis a la evaluación para los beneficios penitenciarios, que digamos es lo más polémico, ¿no? Porque lo otro es, digamos, técnico, pero que tiene implicancias dentro de la prisión, ¿no? Y creo que lo más polémico es lo que tiene implicancias fuera de la prisión, ¿no? En este caso los beneficios penitenciarios. Los objetivos de la psicología penitenciaria es intervenir para el cambio de la conducta delictiva y intervención también para mejorar la salud mental del interno, ¿no? El privado de libertad. Si bien es cierto, hay estos dos objetivos, lo esencial es intervenir para el cambio de la conducta delictiva, ¿no? Eso es lo de fondo. No olvidemos, como también lo enfatizó el doctor Fuerte, no olvidemos el contexto en el que realizamos la evaluación psicológica. ¿Hay internos que quieren cambiar de vida a pesar de las adversidades de la prisión? Sí, ¿no? Y buscan vivir de la mejor manera. Eso es un primer elemento que debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Hay gente que quiere cambiar? Sí. ¿Hay internos que no quieren cambiar de vida? También. Hay internos que persisten y en la observación y en las evaluaciones persisten en sus comportamientos delictivos también, ¿no? No hay ninguna razón para decir lo contrario, ¿no? Porque cuando uno ingresa a un establecimiento penitenciario encuentra de todo, ¿no? Y lo otro que es muy importante que se tome como referencia contextual de la evaluación psicológica dentro del sistema penitenciario es que la cárcel, más allá de los deseos individuales de nosotros, de ellos, es una institución que tiende a deteriorar a las personas. Repito, la cárcel, más allá de deseos individuales de los privados de libertad o de los que trabajamos con ellos, es una institución que tiende a deteriorar a las personas. Eso tengamos siempre claro, ¿no? ¿Qué se evalúa en el sistema penitenciario? ¿No? Se solicita evaluación psicológica para diferentes acciones. La primera contribución del psicólogo es la clasificación, ¿no? Cuando una persona es detenida y es enviada a prisión, hay que ver a qué régimen se le envía, ¿no? Si es régimen ordinario o un régimen especial, ¿no? Y el psicólogo interviene para la clasificación, ¿no? Juntamente es una decisión colegiada con el abogado y con la trabajadora social, ¿no? Se solicita también evaluación psicológica para ingresar a los talleres laborales, aunque esto también ameritaría mucho debate, ¿no? Porque el trabajo es un derecho, ¿no? Y ustedes saben que los derechos no se evalúan, ¿no? En todo caso, habría que poner algunas observaciones, ¿no? De acuerdo a las características personales del interno. Pero poner observaciones, como siempre digo, ¿no? A las características personales del interno para entrar a un determinado taller es muy diferente a aprobar o desaprobar a un interno para que ingrese al taller, ¿no? Mediante la evaluación psicológica, ¿no? Lo cual no nos parece porque, repito, ¿no? Los derechos no se evalúan, ¿no? Y hay un derecho a trabajar, ¿no? También se solicita la evaluación, la intervención del psicólogo para la evaluación semestral. Según la ley, cada 6 meses todos los privados de libertad del sistema penitenciario a nivel nacional tienen que pasar una evaluación. Esta evaluación también interviene el abogado, la trabajadora social y el psicólogo y en lo que nos compete eh, nos referimos, ¿no? Si es que en el monitoreo que hacemos de su comportamiento y su tratamiento, si es que está avanzando o no, ¿no? Para eso es la evaluación semestral, ¿no? Para monitorear si es que está avanzando o no en su tratamiento penitenciario, ¿no? Se solicita evaluación psicológica para trámites judiciales, ¿no? Los beneficios penitenciarios, el traslado internacional, las penas cumplidas, las conversiones de penas, etcétera. Y todo lo que la ley diga que se requiera un procedimiento, ¿no? En la que se tenga que adjuntar un informe psicológico, lógicamente hay que evaluar, ¿no? Para hacer un informe psicológico. Y otro que determine la administración penitenciaria, ¿no? Para los intereses que tenga y las decisiones que desee tomar, ¿no? Y que considere pertinente la evaluación del psicólogo, ¿no? ¿Cómo se evalúa en el sistema penitenciario? Se utilizan instrumentos tales como los test psicológicos, sí, o sea, los test psicológicos que todos los psicólogos conocen. Los instrumentos de valoración de riesgo de residencia delictiva, este es un tema también que habría que tratarlo con más detalle. Los instrumentos de valoración de riesgo de residencia delictiva son dispositivos diferentes a los test psicológicos. Utilizamos las historias psicológicas orientadas a lo criminológico. Nunca hay que olvidar que
lo esencial es la parte criminológica o psicocriminológica en la evaluación dentro del sistema penitenciario. Obviamente hay que tratar de tomar acciones para conservar la salud mental del interno, pero lo esencial es lo criminológico, ¿no? Y el objetivo de fondo siempre es que todo debe tender al cambio de conducta delictiva, ¿no? Se trabaja para eso. Utilizamos los legajos psicológicos que son el cuadernillo en la que se registra todos los antecedentes de tratamiento del interno, ¿no? A través del tiempo que esté ahí. Las directivas de clasificación y evaluación semestral, ¿no? En la que se especifica qué debe evaluar el psicólogo, eso también otro instrumento que tenemos, ¿no? En el caso de la clasificación y la evaluación semestral, no es una evaluación, el psicólogo no ingresa de manera discrecional a evaluar lo que él desea, no de acuerdo a su perspectiva particular, sino ya hay una directiva que establece qué es lo que se debe evaluar, ¿no? En el caso de la clasificación, por ejemplo, tenemos tres variables, ¿no? El grado de adherencia a las normas sociales, el grado de empatía y el consumo de drogas, ¿no? El nivel de consumo de drogas como factor de riesgo también delictivo. Hay mucho que debatir en ese punto, no lo vamos a hacer en este momento, pero más o menos esas son las variables de clasificación del psicólogo, ¿no? Las trabajadoras sociales tienen las suyas y el abogado también tiene las suyas, ¿no? Otros en función del criterio profesional del psicólogo, otros instrumentos, ¿no? Que se pueden utilizar. ¿Cómo se expresan los resultados de la evaluación psicológica en el sistema penitenciario? Para los trámites judiciales se informan los avances del tratamiento, ¿no? Es decir, qué logros ha tenido el interno en su proceso de tratamiento. Si bien es cierto, el tratamiento es multidisciplinario, ¿no? El tratamiento es su participación en el área de trabajo, el tratamiento es su participación en el área de educación, en el área social, ¿no es cierto? Incluso actividades religiosas que puedan hacer. Lo que se demanda del informe psicológico es que haya una síntesis de cómo ha afectado también las diferentes acciones, ¿no? De tratamiento en la evolución del interno, ¿no? Para los logros, ¿no? Y este punto es muy importante, ya van a ver por qué cuando hable específicamente de la evaluación para los beneficios penitenciarios. Para la clasificación, el psicólogo su evaluación lo expresa a través de un puntaje que con los demás profesionales contribuye a determinar el régimen, ¿no? A qué régimen va a ir? ¿Régimen ordinario o régimen especial, ¿no? Hay penales para el régimen ordinario y penales para el régimen especial. Ancon 1, por ejemplo, de donde vengo, es un penal de régimen especial, ¿no? Donde hay más restricciones, ¿no? Y el penal del Callao, donde he ido esta semana, me han transferido, es un penal de régimen ordinario, ¿no? Donde hay menos restricciones, ¿no? Para las actividades de los internos. Pero luego también hay una clasificación cuando el interno ingresa al penal, ¿no? Hay otra clasificación para determinar qué pabellón le corresponde, ¿no? Si es un penal de régimen ordinario, para ver si le corresponde la etapa de mediana, mínima o máxima seguridad, ¿no? Igual dentro de los penales de régimen cerrado especial también hay otra clasificación, ¿no? Para ver si le corresponde la etapa A, B o C, ¿no? Que son las etapas dentro del régimen cerrado especial. Para la evaluación semestral, el puntaje del psicólogo contribuye, ¿no? a la decisión de ver si el interno está progresionando o regresionando, ¿no? Porque es una decisión colegiada también, ¿no? No solamente depende del psicólogo. Para ver si progresiona o regresiona de etapa o de régimen, ¿no? Tres Entonces, minutos, por favor, doctor Efraín, discúlpame. ¿perdón? Un minuto más, por favor. El problema de la evaluación psicológica para los beneficios penitenciarios, aquí el tema es el tema de los paradigmas, ¿no? Generalmente, cuando se le dice al psicólogo que evalúe, tiene que inmediatamente, por su paradigma, evalúa personalidad, evalúa psicopatología y evalúa temperamento, con esos test que son muy conocidos por todos. Pero lo que nosotros nos preguntamos es, el problema de la evaluación psicológica para los beneficios penitenciarios. ¿Cuál es la pregunta que debe responder ese tipo de evaluación? El psicólogo debe informar cuán rehabilitado está el interno. La palabra rehabilitación, como les había dicho al inicio, es muy amplia. Creemos que eso no debe informar. El psicólogo debe informar cómo es la personalidad, la psicopatología y el temperamento del interno. Si bien es cierto, son temas importantes, pero no es lo preciso. La pregunta idónea para beneficios penitenciarios es, ¿cuál es el nivel de superación de los factores de riesgo delictivos, personales e individuales del solicitante? Acuérdense que los factores de riesgo delictivos son muchos.
familiares, sociales, económicos, culturales, laborales y personales, etcétera. Nosotros hablamos de y abordamos los factores de riesgo personales. ¿Cuáles son los factores de riesgo personales individuales de reincidencia delictiva? El tema de la impulsividad, déficit en habilidades sociales, las condiciones antisociales, el locus de control externo, ¿no? Y la identidad delictiva, ¿no? Cuán identificados se sienten con la cultura delictiva. Todo esto hay que modificar. Ya con eso nomás, ya me imagino que tienen una idea de lo difícil que es hacerlo, ¿no es cierto? Y evaluarlo e informarlo, ¿no? El psicólogo penitenciario debe responder solo por lo que hace. En primer lugar, abordar los factores de riesgo personales e individuales de residencia delictiva. No todos los factores de riesgo, porque los psicólogos no abordamos todos los factores de riesgo, sino los de índole personal e individual, ¿no? Personal e individual. Y, por supuesto, los factores protectores del delito, ¿no? ¿Cómo medimos esto? Qué difícil y qué complicado, ¿no? Pero los instrumentos de valoración de riesgo de reincidencia delictiva son los medios más apropiados, ¿no? Los evaluadores deben tener conocimientos psicocriminológicos y no solamente habilidades clínicas. Esto también lo remarcó el profesor Fuertes, ¿no? Con conocimientos psicocriminológicos nos referimos a que el evaluador debe tener una buena conceptualización de la conducta delictiva, de la violencia y de las posibilidades de cambio personal de los internos. Sin estos tres elementos creemos de que no puede hacer una buena evaluación. Debe tener una idea de por qué la gente delinque, cómo es la psicología de la violencia y una teoría de cómo esta persona puede cambiar, ¿no? Si no hay estos tres elementos, está muy difícil que haga una evaluación correcta y, como decía el profesor Fuerte, objetiva, ¿no? Entonces, creo que con esta primera panorámica, porque de repente vienen unas preguntas, podemos, finalizo mi participación, ¿no? Sí, Esto lo podemos hablar después. Solamente eso era, doctor, ok. Fuertes. Bueno, Efraín, mira, nos une una amistad de mucho tiempo, el respeto mutuo por la actividad que realizas y sobre todo por el interés que tienes en lograr realmente una rehabilitación. Eso lo compartimos, Efraín, y sé que eres un profesional bastante ético y eso nosotros te lo recalcamos acá, te felicitamos, continúa así, te agradecemos. Esperemos que nos sigas acompañando para las preguntas, por favor. Ok. Este, puede dejar de compartir. El doctor Sí, Fernando sí. Salinas, por favor, si fuera tan amable. Doctor Fernando, ya podría compartir ya el material, por favor. A ver, un momentito, por favor, ya. El doctor Fernando Salinas, por favor, ojalá que esté, lo vimos conectado. A ver. Es decir, le puedes dar de repente te va a pedir apoyo, Cintia, para proyectar. A ver. Si puede ingresar ya, doctor, por favor. Sí, puede compartir su material ya. Está ingresando el doctor Fernando Salinas. Vamos haciendo la presentación del doctor Fernando Salinas. Les había comentado yo que él es director del Servicio de Orientación Adolescente de ICA. Es perteneciente al Programa Nacional de Centros Juveniles de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? La experiencia que tiene el doctor Salinas es bastante amplia. Inclusive últimamente ha estado como director del Centro de Detención de Menores o de Rehabilitación de Menores de Maranga. Entonces, la experiencia que nos va a compartir va a resultar bastante rica. ¿Por qué? Porque no solamente es el conocimiento teórico, sino también es la parte práctica que él ha manejado durante muchos años, ¿no? Él es docente de diversas universidades, entre ellas la Universidad Nacional de San Marcos, ¿sí? El doctor Fernando, no sé si me escucha, por favor. Doctor Fernando, a ver. Tal vez podría iniciar el doctor de Colombia, también está listo. Sí, yo no creo, no, pero entonces, a ver, doctor Fernando, ¿nos escucha, por favor? Entonces, si no, vamos a ver, pasa el doctor, sí, por favor, de repente, a ver, El doctor Marcos Rodríguez. doctor Marco Entonces, Rodríguez, por favor. Doctor Marco 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 Rodríguez, por favor.
Sí, buenas noches. ¿Me Muy escuchan buenas noches, bien? doctor. Sí, un gusto escucharlo, por favor. Puede compartir su material si es que lo tiene a disposición, estimado doctor. Ahí me ha pedido que le ayude a compartir. No sé Ok. si se ve, por favor. Sí, sí, se ve muy bien. Gracias. Muy bien. Doctor Marco Rodríguez, le damos la bienvenida. Muy contentos y muy agradecidos de poder contar con su participación, ¿no? El doctor Marco Rodríguez, como lo dije al inicio, es coordinador eh, de internalización de la Universidad Antonio Nariño de Colombia, profesor de la maestría en criminología y conflicto y máster en psicoterapia. Doctor, muy agradecido nuevamente, por favor, le damos el pase para su exposición. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo es? 25 minutos, estimado doctor. Ok, perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo esta invitación, realmente. Bueno, yo no soy criminólogo ni criminalista, debo aclarar. De suerte tal que de algún modo lo que ofrezco, según la invitación también, es un poco algunos insights, algunas ideas que eventualmente pueden enriquecer las perspectivas que se están planteando. Esa es un poco la idea. Y la perspectiva que yo suelo manejar, por supuesto, por eso está el análisis funcional ahí, soy un conductista irredimible. Así que, pues, bueno, esa va a ser la perspectiva desde la cual voy a hablar para que lo sepan y pues la idea es como ofrecer algunas ideas al respecto. Entonces, profe Anica, porfa, la siguiente. Muchas gracias. Bien, comienzo con una cuestión que se ha estudiado relativamente de forma amplia, que es la existencia de un instinto castigador, entre comillas, porque pues es una cosa mucho más compleja, pero sí existen algunas evidencias de que hay una cierta percepción de un orden general que cuando se rompe se percibe como una externalización del daño. La externalización en el análisis económico se entiende como la causación de un daño difuso que afecta de manera general a un montón de personas. Y entonces hay un trabajo que hicimos con un doctor en Derecho Penal acá hace el año pasado, que al final estará en las citas, donde pues defendíamos la tesis de que en muchas ocasiones el castigo se usa e instintivamente, entre comillas, insisto, se utiliza como mecanismo de generar una internalización de ese daño externalizado, de ese daño difuso que se ha generado. De otro lado, eh, todo esto estará en las referencias. Thaler y Sunstein, que son de los grandes de la economía conductual hoy en día, también han hecho algunos estudios donde muestran la tendencia a castigar, y esto es importante, incluso a costa propia a quien se percibe como injusto. Ellos hicieron un experimento con un juego que se llama ultimátum, que consiste en poner a una persona a repartir dinero y pues puede repartirlo como quiera, digamos le dan $10 y esta persona decide cómo los va a repartir y básicamente lo que se mide es cuál es la menor suma que la otra persona está dispuesta a recibir. De suerte tal que de algún modo pues no va a recibir $5, por lo tanto se está midiendo de alguna forma la tolerancia a la injusticia en la repartición. Y hay unos modelos experimentales que han ido mostrando hasta dónde y con ciertas circunstancias es aceptable o no es aceptable en ciertos contextos, pero lo que sí es completamente cierto es que, dadas ciertas circunstancias, la persona que va a recibir bueno, espero, si es enredado el tema, pues me dicen luego, yo tengo que decidir cómo reparto los $10, digamos, y la otra persona tiene que aceptar o no. Si la otra persona no acepta, entonces nos quedamos con cero ambos. Si la otra persona acepta, cada una se queda con la repartición que yo planteé. Entonces, si la otra persona se niega, pues está causándose un daño a sí misma, porque pues, no va a recibir nada. Entonces, lo que ha encontrado Thaler y Sunstein es que en ciertas circunstancias la persona puede estar dispuesta a causarse daño a sí misma para castigar al otro cuando está percibiendo que actúa de forma injusta. Y el último es el estudio de Hamlin, Winnie Bloom y Mahajan, que se refiere a algunos estudios que han hecho con los niños. Básicamente les ponen unos títeres, unas marionetas,
Una de las dos es cruel, es mala gente, y la otra es dulce, es agradable, y el niño está más dispuesto a compartir dulces y tal con la que es agradable. Entonces, de algún modo, la idea es que desde niños tendemos a castigar el comportamiento antisocial, a castigar el comportamiento poco cooperativo. Entonces, eso como premisa, ¿no? Es como estamos metidos en esa forma de actuar. Siguiente, profe. Entonces, eso a mí me hace plantear una cuestión dentro de la sofisticación y la complejidad del ser humano respecto de si estamos actuando entonces en términos de venganza o de solución. Porque la emocionalidad que puede generar la percepción de una conducta pues, que es injusta, que se percibe como injusta, esa emocionalidad puede en algunos casos orientar la conducta a generar daño y ya, de suerte tal que se convierte en una venganza, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo el doctor hace un momento respecto de que en gran medida el trabajo es recuperar a esta persona que está pues, en la cárcel, ¿no? O sea, hacer que pueda recuperarse. Y eso plantea también la responsabilidad de cuáles son las maneras en las que debemos intervenir para lograr que en efecto esa recuperación se pueda dar. Una de las cosas que a veces a uno le preguntan, y por eso esta pregunta planteada de esa manera es, ¿y si a usted le pasara o si a ti te pasara eso que le pasó a esta víctima, cómo actuarías? Entonces, bueno, eso es bastante complicado porque al final se supone que uno espera que el juez sea imparcial, ¿no? Y justamente la idea es que no se identifique ni con la víctima ni con el victimario para que pueda ser lo más imparcial posible y logre, pues, tomar las mejores decisiones que se puedan, ¿no? No unas decisiones viscerales. Cuando uno logra darse cuenta de eso y piensen en el juez en esos términos, porque el juez es un ser humano y al final, como cualquier ser humano, va a tender a identificarse con una de las dos partes por la razón que sea, porque eso es algo que hacemos los seres humanos. Y como sociedad que elige a unos legisladores que toman unas decisiones al respecto y que eligen a unas autoridades administrativas que también toman decisiones al respecto, pues hacemos fundamentalmente lo mismo, ¿no? Estamos poniendo seres humanos allí. La posibilidad de aprender a desidentificarme de una de las partes, de la parte hacia la que tiendo, me permite elegir gratificaciones más grandes que son demoradas. Es decir, me permite como sociedad orientarme a la posibilidad de solucionar el problema en la medida de lo posible. Por supuesto, eso posiblemente nunca es posible resolverlo del todo, frente a la gratificación inmediata que termina siendo más nociva de simplemente dejarme arrastrar por el deseo de castigar. Y eso mismo como principio general, pues orienta lo que debería esperarse que aprenda una persona que está en una situación pues, de cárcel, ¿no? Al final, muy probablemente esta persona también requiere aprender a buscar gratificaciones más grandes y demoradas y sacrificar gratificaciones pequeñas de corto plazo, que suelen ser pues, sumamente potentes. Entonces, si pues voy a asumir que podemos estar de acuerdo en que lo que queremos es corregir a estas personas para recuperarlas y prevenir la ocurrencia de delitos en general, pues lo que tendríamos que preguntarnos, y este es como el primer insight que yo quisiera plantear, lo que fundamentalmente tendríamos que preguntarnos es cuál es la función de la conducta. Lo central en la comprensión de cualquier conducta, y por supuesto esto es un sombrero conductista muy radical, lo fundamental que tenemos que preguntarnos es cuál es la función, no cuál es la topografía. No se trata de preguntarnos si le dio 30 puñaladas, por poner un ejemplo sangriento, que por supuesto también, y eso en términos jurídicos, pues tiene una significancia importante, sino que en todo caso es importante también preguntarnos por cuál es la función que para esta persona está cumpliendo las conductas criminales que está emitiendo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, eso nos plantea en una diada de topografía versus función. Es decir, la topografía es la expresión que tiene la conducta, la forma, digamos, que tiene la conducta, la estructura palpable, podría decirse hasta cierto punto, frente a la función de la conducta criminal. Y eso entonces, cuando nos preguntamos por la función, pues hay un montón de cosas acá, por supuesto, digamos que eso también responde a los modelos matemáticos de variable dependiente y variable independiente, pero la pregunta fundamental es ¿para qué hacemos
las cosas. Es decir, cuando hacemos algo, lo hacemos para obtener algo. Y eso nos lleva a esto que llamamos contingencia de tres términos, que es el antecedente, la respuesta y el consecuente. Otra afirmación muy conductista. Dentro de las respuestas metemos emociones, pensamientos, acciones. En algunos casos, dependiendo del nivel de necesidad, pues se pueden disgregar para entender el encadenamiento causal entre unas y otras, pero en la mayoría de los casos se toman como un circuito completo, porque nos interesa lo que solemos llamar clase funcional, que es, o clase de respuesta, que es la clase, es decir, el conjunto de topografías o el conjunto de instancias con sus respectivas topografías que nos van a llevar a una función particular. Y esa función está en el consecuente. Y en el consecuente vamos a encontrar reforzadores y castigos. Entonces, ¿esto qué implica? Que cuando alguien comete un crimen, lo comete porque dentro del contexto en el que está, que es el que configura sus antecedentes, hay un conjunto de respuestas, que son pues, las clases funcionales que corresponden, que le llevan a ser reforzado en un contexto particular. O le llevan, bueno, sí, le llevan a ser reforzado, sea reforzado de forma positiva o de forma negativa. Quizás ahí vale la pena mencionar que el reforzamiento positivo es cuando recibo algo. Pensemos en un atracador, hace algo porque pues, obtiene un celular, y un reforzamiento negativo es cuando me quitan algo malo. Pensemos en alguien que cometió un homicidio pasional. Es alguien que está probablemente con activación emocional muy fuerte y pues el homicidio en ese caso cumple una función de eliminación de un estímulo que está generando a su vez un estímulo interno, que es la emoción, que es sumamente desagradable para esta persona, sumamente aversiva. Entonces, si yo logro preguntarme por la función de la conducta, es más fácil, o bueno, posiblemente, ¿no? O sea, de nuevo lo planteo como unos insights que espero que puedan alimentar un poco la discusión y las perspectivas. Uno esperaría que pudiera ser más fácil em, preguntarse por formas de corregir, por así decirlo, o de desviar esa relación entre respuesta y consecuente para generar otras formas de responder u otras formas de lograr ser reforzado, que es una forma de flexibilizar la conducta en últimas. Y un punto que a mí me parece muy importante es que el criminal y yo no somos diferentes. Al final, nosotros también actuamos dependiendo de cuáles son los antecedentes que tenemos, cuáles son los contextos en los que estamos, que nos permiten emitir unas respuestas que son, pues, que no son criminales y que nos permiten ajustarnos bien y tener una forma de vida cooperativa. Estas personas, bien sea por antecedentes biológicos o por antecedentes culturales, pues bueno, están en estas circunstancias, ¿no? Estaba revisando algo, olvidé ahora la universidad en la que lo estaba mirando, pero los datos era que algo así como un 80% de las personas en situación de cárcel tienen un trastorno, y normalmente son trastornos de personalidad. Ahora, no es este el espacio para ponernos a revisar en qué consiste eso, pero algo que sí suele ocurrir en los trastornos de personalidad y en general en los trastornos es que hay patrones inflexibles de respuesta. Entonces, yo conecto una respuesta con un consecuente por una sola vía. Entonces, no logro nunca ser reforzado de otras maneras, no logro flexibilizar. Algunos de ustedes recordarán este capítulo de Los Simpson donde Marge está con una banda que son como atracadores y tal, y entonces ella comienza a tratar de hacer que piensen en sus metas y eventualmente el líder de la banda le dice, uy, no, pero es que para comprar una casa tendría que matar como a 50 personas. Esa es la inflexibilidad de la conducta. Es decir, para obtener un reforzador tengo que pasar única y exclusivamente por esta posible respuesta porque no hay más. Pero entonces, bueno, de un lado considerar eso, de otro lado considerar que al final hemos tenido, y es algo por lo que dar gracias, la suerte, podríamos decir, la gracia de no caer en ese tipo de conductas por tener unos contextos diferentes, pero podría no ser así. Tres Siguiente, minutos, profe. por favor, estimado doctor. Listo. Ay, yo le había entendido que 25, profe. Listo. No, Tranquilo. gracias, gracias. Bueno, siguiente, profe. Aquí había puesto unas cuestiones sobre los deseos más profundos que desde algunas perspectivas se han logrado encontrar, especialmente el de pertenencia
¿Cuántos criminales cometen cosas porque quieren pertenecer a un grupo? ¿Cuántos criminales cometen crímenes porque quieren ser coherentes con reglas verbales que tienen incorporadas? ¿Cuántos aquí en Bogotá había sitios de entrenamiento literalmente para niños casi que robaban carros? Entonces, pues, fundamentalmente estaban buscando ser competentes y sentirse libres, que es lo de tener agencia. Siguiente, pro. Y a lo que iba con todo esto es a que tenemos una cuestión que son las equivalencias funcionales. Los seres humanos tenemos una capacidad que consiste en que podemos responder de manera, podemos responder a ciertos estímulos como si fueran otros. Y eso termina complejizando mucho el asunto. No alcanzaríamos a detenernos demasiado en esto, pero vamos rápidamente con un ejemplo que utilicé en otra exposición, profe. Entonces aquí tenemos, vamos a mirar la transformación de funciones muy rápido. Entonces siempre respondemos a un antecedente, ¿no? Aquí tenemos un estímulo discriminativo que es el precio del pan, pero con ese estímulo discriminativo, si eventualmente nos cambia el precio, podríamos comenzar a pensar el precio de hoy es mayor que el precio de ayer. Y entonces, esto es lo complejo, no respondo al precio, sino que respondo a la comparación, respondo a la clave contextual. Siguiente, profe. Entonces, la relación se convierte en el estímulo discriminativo para emitir la conducta y eso comienza a meter otro montón de contextos y otro montón de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos otra clave contextual como es igual a ayer sería otra clave contextual y hay otra serie de cosas que nos irían a complejizar la respuesta, donde terminamos respondiendo pues a unas cosas en términos de otras. Siguiente, profe. Entonces, teniendo el estímulo discriminativo como relación, podemos terminar, fíjense que comenzamos con el precio del pan, y si comenzamos con el precio del pan, terminamos respondiendo a la relación, entonces estamos respondiendo a otra cosa a partir de ese estímulo, y al responder a esa otra cosa podemos pensar en responder con rabia, pensamientos, etcétera, y al final, perfectamente una persona que no tiene control sobre sus emociones podría terminar atacando a alguien, podría terminar quemando un local, o haciendo pues algún otro tipo de cosa sobre la base de que, de que le están cometiendo un abuso, de que le están tratando de forma injusta. Siguiente, profe. Entonces aquí hay un árbol muy sencillo de cómo funciona el antecedente y cómo en la respuesta terminamos activando todo un árbol de respuestas posibles, donde terminamos pues, respondiendo a el precio de es mayor que, estamos respondiendo al mayor precio con la causalidad de debo defenderme, la emoción de ira, otras equivalencias posibles que se pueden afectar, otras personas que están abusando de mí como el gobierno, el amigo y los amigos y la familia, yo soy una persona que está siendo abusada y eso puede activar toda otra serie de cosas al respecto. Siguiente, profe. Entonces aquí tenemos más o menos las claves funcionales que determinan los principales marcos de relación que generan esos árboles de pensamiento. Como ven, bueno, hay 9 que se consideran principales. Eh, y siguiente, profe. Y el tema al final con esto es que si queremos solucionar el problema de la criminalidad, y deberíamos orientarnos a ello, no deberíamos orientarnos primero a solucionarlo del todo, o sea, no es una cuestión de totalidad, porque si no vamos a caer en desesperanza porque no se puede, sino situarnos en los marcos de posibilidad, hasta donde sea posible. Y yo creo que una cosa que es muy importante al respecto es enseñar lo que los medievales llamaban deliberatio, que es observar, sostener ante la mirada, ¿no? Mirar las cosas sin juzgar, mirar las cosas con detenimiento y lo que esto implica al final es que la persona aprenda, sea el mismo que está ya en la cárcel o sea una persona que está afuera pero que podría tener el riesgo de terminar en situación de cárcel, que aprenda a tactar, que aprenda a describir, que aprenda a identificar sus propios estados internos. Muchas de las cosas que pasan en los trastornos que llevan a la comisión de crímenes es que la persona no tiene contacto, no sabe identificar sus propios estados internos, no reconoce sus emociones, no reconoce sus pensamientos, no reconoce las reglas funcionales que están gobernando su conducta y eso hace que sea sumamente inflexible. Entonces, mi conclusión al respecto pues sería la posibilidad de orientar a que se eduque a las
personas, se eduque a los presos, se eduque a las comunidades a que identifiquen sus propias emociones y pensamientos. Si se trabajara en eso y en la flexibilización de la conducta, podría avanzarse mucho en mejorar pues, las respuestas y por lo tanto en la reducción de la criminalidad y en la mejora de la calidad de vida de todas las personas, tanto de las víctimas como de estas personas que pues terminan siendo victimarios. Y la siguiente es la de referencias. Muchas gracias, profe. Doctor, a usted muchas gracias. Le vamos a agradecer que nos pueda acompañar, por favor, porque ya están apareciendo las preguntas respecto a los temas. Doctor Fernando Salinas, por favor, le damos el pase para que pueda compartir su material si gusta. Sí, doctor Fernando. Sí, ok, Ok. ya estamos acá. Sí, puede compartir su material si gusta, doctor. Sí, vamos a compartir algo, por favor. Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. La disculpa del caso, en el caso se ha cruzado un poco con la ceremonia de juramentación de presidente de comisión en el Colegio de Psicólogos, ¿no? Voy a estar a cargo de la Comisión de Psicología Jurídica. Y bueno, el tema que yo manejo es básicamente los adolescentes infractores, y me van a disculpar también por la brevedad un poco de la exposición. En resumen, nosotros tenemos en nuestro país dos tipos de justicia diferenciada, ¿no? Uno para adultos, que es la justicia penal, y otro para adolescentes. Y un adolescente infractor es el sujeto que desde los 14 años puede ser denunciado y judicializado hasta antes de cumplir los 18 años, ¿no? Y nosotros somos firmantes también de un marco normativo internacional, como la Convención por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y otros. Y bueno, ahora, lamentablemente, de modo populista, populismo penal y la demagogia penal, pretende el Congreso, este Congreso, bajar la edad penal de los adolescentes, ¿no? Es decir, han propuesto, y falta solamente la aprobación del Ejecutivo, de que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos, ¿no? Y eso un poco ya la presidenta del Poder Judicial la semana pasada pues ha cuestionado, ¿no? Que antes de dar leyes tienen que informarse, porque no se ha sometido esto a debate, lamentablemente, y solamente es con y esto es llevar un poco la contraria de los acuerdos de los que somos parte, ¿no? Somos firmantes. Como bien están presentando los excelentes ponentes que me han antecedido, ¿no? Lamentablemente vemos un poco, como el título de este foro, más allá de la mente criminal, ¿no? No se trata de mantener una sociedad estigmatizante y casi esquizofrenógena, donde está dividido los buenos de los malos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y estos malos son producto también de estas situaciones sociales, de diferentes variables, que hacen y que los que trabajamos con adolescentes infractores vemos justamente este proceso, ¿no? Y cuando trabajamos con los adolescentes no solamente para evaluarlos, se trata también de tener la oportunidad de intervenir efectivamente, y cuando se hace eso se puede decir que se puede interrumpir, se puede y se debe interrumpir una trayectoria de vida criminal, ¿no? Una trayectoria de vida delictiva, ¿no? Entonces, el cambio es posible, probablemente más cuando son adolescentes, ¿no? Y hay una serie de planes y de leyes, ¿no? A los que también tenemos los psicólogos que nos dedicamos a esto, tenemos que conocer y ajustarnos, ¿no? Porque el marco normativo generalmente está también inspirado y basado en un marco teórico que también se basa en investigaciones científicas, ¿no? En la evidencia científica. Entonces, no es que a algunos se les haya antojado, pues, tratar de modo diferente a los adolescentes. Otra cuestión otra falacia que se plantea es que los adolescentes son inimputables, ¿no? Son inimputables a la ley penal de adultos, pero son imputables para el sistema eh, de justicia para adolescentes, o el sistema penal para adolescentes, que pueden estar, en el peor de los casos, hasta 10 años privados de su libertad, ¿no es cierto? Que no es poco. Y todos los psicólogos que trabajamos con estos muchachos, tenemos la alta responsabilidad también de evaluarlos adecuadamente y determinar cuál es el nivel de riesgo de reincidencia en el comportamiento infractor o en el comportamiento violento, ¿no? Si de bajo riesgo, de moderado riesgo, podría y debería cumplir su medida socioeducativa en libertad, ¿no? Por ejemplo, un SOA, un servicio de orientación al adolescente. Y cuando lamentablemente, algunos casos son de alto riesgo, por diferentes circunstancias,
los jueces probablemente opten por darle una medida de internación o de privación de libertad, ¿no? Y esta situación no es solamente con un afán sancionador, sino en el caso de los adolescentes, cumplen medidas socioeducativas, ¿no? Se espera que estos jóvenes puedan eh, aprovechar, y porque se entiende que los adolescentes son seres que están en formación, ¿no? Por eso que no se les puede tildar, tachar, ¿no? O diagnosticar o etiquetar como que tenga un trastorno, por ejemplo, de personalidad, ¿no? O que es un psicópata, por ejemplo, ¿no? Porque es una persona que está en formación. Entonces, esto también nos sirve para decir que este campo interesante, también tenemos que conocer mucho lo que es la psicología evolutiva, ¿no? Entonces, en la ley nos plantea que la finalidad de las medidas socioeducativas es facilitar la resocialización y la reintegración a la sociedad. Entonces, el enfoque restaurativo importa mucho también en este contexto, ¿no? Entonces, la reinserción social del adolescente es en aras de apoyar el interés superior del niño, niña y adolescente, ¿no? Y los programas de evaluación y de formación, ¿no?, deben permitir esto. Obviamente no se trabaja solamente con ellos, se trabaja también con las familias, ¿no? Y también debería articularse con las entidades locales, ¿no? Para facilitar justamente estos procesos de resocialización. Pero el Congreso, decíamos, ha planteado que se juzgue a adolescentes de 16 y 17 años como adultos, como si se fuera la solución a este grave problema de crisis de seguridad ciudadana. Pero ya se ha demostrado que lo que se plantea ahora, la pena de muerte, el incrementar el tiempo de internación, ¿no?, la eliminación de beneficios penitenciarios, medidas draconianas, eso no es la solución, porque eso ya se ha demostrado que reiteradamente pasa eso, ¿no? Entonces, en líneas generales, ¿no?, me hubiera gustado tener más tiempo para poder un poco compartir algunas situaciones que pasan la mayoría de los chicos, no solamente de esta generación, ¿no? Todos nosotros que hemos sido adolescentes, también podemos reconocer que la adolescencia es el periodo de vida, probablemente, donde somos más influenciables, por lo cual es una población vulnerable, ¿no? En la Constitución, en el artículo 4, también se reconoce a la adolescencia como una población vulnerable porque son altamente influenciables, ¿no? Entonces, si eso se suma las características psicológicas propias del adolescente, ¿no es cierto? La rebeldía, la oposición, el comportamiento temerario y otros factores de riesgo, que es lo que hay que conocer, ¿no? El marco teórico del riesgo, necesidad, responsividad, por lo menos, entre otros marcos teóricos, que están sustentados en investigaciones basadas en la evidencia, plantean que estos chicos, ¿no?, sin apoyo familiar, cuando los padres no han desarrollado apegos positivos, ¿no?, vínculos positivos, ya no son influencia positivo para ellas, y más bien los chicos ven a sus pares con mucha admiración, ¿no?, casi al nivel de la fascinación. Entonces, todo esto, además el tema del consumo de drogas, etcétera, ¿no? Con estas condiciones, más temprano que tarde, se involucran en un conflicto con la ley, son aprendidos, son sentenciados, y lo peor que les podría pasar es llegar, por ejemplo, a un penal o a un centro juvenil que esté hacinado, que haya desgobierno, y a pesar del esfuerzo de los profesionales que puedan trabajar ahí, el hacinamiento, la sobrepoblación, marca condiciones inadecuadas, ¿no?, donde más bien se va a producir que la mayoría de estos chicos se involucran en conflicto justamente por ser influenciables y por ser seguidores, sin mucha conciencia de las consecuencias de sus actos, por ser seguidores y por hacer, entre comillas, alguna travesura, se involucran en un conflicto con la ley, y lo peor que les podría pasar, como decíamos, es que tengan que estar obligados a convivir con otros chicos que tienen de repente un rango mayor en el tema del conflicto con la ley, ¿no? O tengan una mayor identidad delictiva. Entonces se va a producir inevitablemente lo que es la contaminación criminógena, y de esta manera los chicos saldrían peor de lo que han entrado, ¿no? Y no es lo que se quiere. Si vamos a apuntar hacia el tema de la resocialización, ¿no?, hay que hacer una evaluación adecuada, hay que enterarnos del marco teórico que sustenta también estas evaluaciones, cuáles son las herramientas pertinentes, y basarnos también en la evidencia científica, ¿no es cierto?, como marcan algunos estudios longitudinales en algunos países que han desarrollado algunas teorías criminológicas, como la criminología del desarrollo, que marca justamente estas características, ¿no? Entonces, la recomendación de solamente voy a comentar esto, ¿no? La recomendación del Comité por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Convención Internacional
plantea, ¿no?, que hay pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia, que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en estos chicos de 12, 13, 14, hasta incluso pasados los 18 años, debido a que la parte frontal de su cabeza, el lóbulo frontal, ¿no?, eso se ha demostrado también con el avance de la tecnología con positrones en las neurociencias, se ha demostrado que el cerebro madura de atrás hacia adelante, y lo último que termina en madurar en la adolescencia es el lóbulo frontal, encargado justamente de los procesos de criterio, de empatía, de control de impulsos, de eh, planificación y de conciencia, como decíamos, de la consecuencia de los actos, ¿no? También se ven afectados por su entrada en la adolescencia, como señala el Comité de su Observación General número 20, sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia. Esta es una etapa singular de definición del desarrollo humano caracterizada por un rápido desarrollo del cerebro, lo que afecta a la asunción de riesgos y cierto tipo de toma de decisiones y la capacidad de controlar los impulsos. Se alienta a los estados partes a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países. Entonces, esto no es una cuestión antojadiza, no es un tema de sencillamente un grupo de personas que son buena gente, son de repente blandengues y no quieren tocar a los adolescentes. O sea, los adolescentes tienen un sistema de justicia propio que apunta a recuperarlos, se apunta a evitar que se conviertan, que se consolide un perfil delictivo. Y entonces hay una serie también de diferentes tipos de medidas en medio abierto y en medio cerrado, ¿no? Entonces, esto solamente vamos a compartir ahora, ¿no?, por cuestiones de tiempo, y reitero el agradecimiento al profesor Leonardo, al gran maestro Leonardo, a la Universidad Norbert Wiener, ¿no?, y en otra oportunidad, con mucho gusto, con más tiempo, pues vamos a compartir más contenidos. Muchísimas gracias. A usted, doctor Fernando. De verdad, les agradecemos, doctor Fernando, doctor Efraín, doctor Marcos, la participación que han tenido. Y estamos, por favor, si alguien tuviera alguna pregunta, la puede escribir para poder formularse a los ponentes, ¿no? Doctor Efraín, por favor, tenemos una pregunta dirigida para usted. Doctor Efraín, ¿está? Sí, claro, por Sí. supuesto. Dice, buenas noches. ¿Cómo considera usted los resultados psicológicos en los penales, toda vez que es bien sabido que muchos cabecillas aún dirigen extorsiones desde su celda, dice, ¿no? Lo que pasa que esa pregunta de repente es una pregunta de una persona que tiene una excelente curiosidad por saber, ¿no?, la realidad penitenciaria, pero que de repente la desconoce, ¿no? Porque está preguntando por un asunto de seguridad, ¿no? Y la seguridad no la vemos los psicólogos. Sin embargo, sí debo comentar que si queremos decir algo valioso sobre el sistema penitenciario, forzosamente, repito, si queremos decir algo valioso sobre el sistema penitenciario, forzosamente seremos políticamente incorrectos. Cuando preguntan sobre el contenido de esa pregunta, que es un tema de seguridad, viene a colación un tema que afecta el tratamiento penitenciario, que es, y da pena decirlo, ¿no? Es lamentable decirlo, pero hay que decirlo, ¿no? Que es el tema de la corrupción. Es decir, si hay celulares, si hay armas, si hay medios de comunicación, es porque hay corrupción. O sea, no hay que darle mucha vuelta al asunto, no hay que imaginar cosas. Entonces, y definitivamente la corrupción es un fenómeno que valida, ya que entramos a temas técnicos, valida cogniciones antisociales. Justamente cuando hablaba de los factores de riesgo personales, uno de esos puntos del enfoque del paradigma de riesgo, ¿no?, que también el doctor Fernando Salinas lo ha comentado, es justamente el tema de las cogniciones antisociales, ¿no?, los pensamientos antisociales. Y la corrupción lo que hace es reforzar los pensamientos antisociales, ¿no? Valida una percepción de las relaciones humanas totalmente perversa y de la sociedad, ¿no? Que todo tiene su precio, ¿no? Y que no hay límites, ¿no? Mientras hay dinero, no hay límites. ¿Qué más criminógeno puede ser ese tipo de hecho, ¿no? Donde hay dinero, no hay límites. Y justamente una de las características esenciales, ¿no?, del tratamiento antisociales es que vuelvan a incorporar límites, ¿no?, que no tienen.
Entonces, el problema realmente es grande, ¿no? Y complejo, porque estamos haciendo alusión a algo que no depende de los psicólogos, ¿no? Lidiamos con los efectos de ese fenómeno, ¿no? Que es la corrupción, pero no depende de nosotros limitarlo porque es un tema de seguridad, ¿no? Y no todo depende de los psicólogos, evidentemente, ¿no? Esa sería mi respuesta, profesor Leonardo. Muchas gracias. Doctor Marco Rodríguez, por favor, no sé si me escucha. Sí, señor. Sí, doctor, ¿qué estrategias, acá hay una pregunta, dice, ¿qué estrategias, si se quiere, técnicas psicológicas, podrían ser posible de que sean efectivas para poder tratar a los delincuentes? Hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias se podrían utilizar desde nuestra profesión? Mm, Bueno, ahí hay una cosa que es bastante compleja porque la historia de aprendizaje de cada uno es diferente. Pero yo creo que hay dos cosas generales a las que se puede apuntar siempre y cuando siempre y cuando se concreten debidamente. Una es este entrenamiento en tactar los eventos internos. Es decir, una persona que está en una situación de cárcel y que no ha aprendido por diversas razones a ser consciente de sus emociones y de sus pensamientos, es una persona que no tiene control sobre su propia conducta. Y simplemente ocurren cosas afuera que activan todos estos árboles de pensamiento que veíamos, que son los marcos de relaciones, pues bueno, actúa de conformidad con ello. Mm, y lo otro pues es una aproximación muy clásicamente conductual, que es el reforzamiento diferencial de conductas alternativas. Algo que tiene que ocurrir sí o sí es que se refuercen, que se busquen mecanismos a través de los cuales se puedan reforzar, se puedan premiar, si se quiere, para que se entienda mejor, conductas diferentes y preferiblemente incompatibles con las que se están realizando. Si eso no se logra realizar, es imposible hacer cualquier otra cosa, porque al final la persona es un organismo también y va a seguir haciendo aquello que le resulta reforzado. Si no se refuerzan otro tipo de conductas, si en el medio en el que la persona sigue, siguen reforzándose las cosas que está haciendo, pues va a seguir con esa conducta porque pues es que es así, no hay otra forma de hacerlo. Entonces yo lo reduciría a esas dos: aprender a tactar los eventos internos y el reforzamiento alternativo, el reforzamiento diferencial de conductas alternativas. Doctor, muchas gracias. Acá hay una pregunta también que plantea que dice, creo que esta la vamos a tratar de resolver. Dice, en el desarrollo mental del adolescente, ¿cómo puede influenciar o ser un factor de riesgo los actos de maltrato o crueldad animal? Bueno, Dollar tiene un aspecto teórico muy interesante respecto al comportamiento criminal, especialmente los asesinos seriales, y dice que en la niñez hay tres factores que tienen que tenerse muy en cuenta para poder predecir y a la vez tratar de prevenir la presencia de este comportamiento criminal continuo, que es, uno, la crueldad con los animales; dos, la enuresis continua; y la piromanía. Si se encontraran estos tres antecedentes en el desarrollo de un niño, podríamos estar hablando de la posibilidad de que se presente un trastorno de personalidad antisocial muy serio, que podría dañar inclusive a nivel ya social nuestro contexto, ¿no? Yo creo que sí, es un factor de riesgo, ¿no? Ahora, en cuanto al doctor Efraín, había una preguntita que hice, ya un poco a la parte criminológica, dice, ¿no? La sobrepoblación, ¿hasta qué punto predispone la contaminación de los sujetos detenidos, ¿no? Sean adolescentes o en nuestro caso sean mayores de edad, doctor Efraín, por favor. Claro, uno de los principios del sistema penitenciario es la progresividad, es decir, la división de la población en regímenes y etapas. Se supone que una persona recluida de máxima seguridad tiene que tener una serie de controles más estrictos que una persona recluida en la etapa de mediana seguridad, ¿no? Y el que está recluido en mínima seguridad tiene que tener estar un poco más, discúlpenme la palabra coloquial, un poco más suelto, ¿no? Para hacer sus actividades de tratamiento. Pero una y bueno, y esta diferenciación también tiene que ver con esta estimación, ¿no? De riesgo, ¿no? De alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo. Pero efectivamente, ¿no? La sobrepoblación hace que, no, que esta diferenciación por etapas sea teórica, ¿no? Y no sea real, no sea fáctica, ¿no? ¿Y por qué teórica? Porque no se puede dividirlos de acuerdo a sus etapas porque no hay espacio para más personas.
El de máxima tiene que estar en un lugar diferente al de mediana, seguridad. Pero los lugares para las personas clasificadas en mediana seguridad ya están todos llenos. ¿A dónde los ponemos? En el techo. Entonces, eh, la sobrepoblación, este es uno de los efectos, no digo que sea el todo, ¿no? Pero uno de los efectos antitratamiento de la sobrepoblación, que impide la separación adecuada de personas, justamente también lo decía el doctor Fernando Salinas, para evitar el contagio criminológico. Pero la realidad nos desborda, señores. La realidad es más grande que el enfoque que le demos a las cosas, ¿no? Por eso, cuando tenemos audiencias de beneficios penitenciarios, por ejemplo, no siempre digo que los jueces y los fiscales piden resultados del tratamiento como si tuviésemos cárceles del primer mundo, ¿no? Pero en realidad nuestras cárceles son del cuarto mundo, ¿no? Del tercer mundo. Entonces, creo que hay que ser más realistas, ¿no? No por esto digo de que vamos a demandar, ¿no? Menos esfuerzo en los internos para su rehabilitación, para su recuperación, no digo lo contrario, pero hay que tener en cuenta la realidad, de lo contrario, nuestra demanda va a ser, pues, más fantasiosa que real, ¿no? Simplemente comentar eso, doctor Muy bien, Fuerte. gracias. Hay una pregunta más, doctor Efraín, que en un momentito se la vamos a Ok, hacer. ok. Ya sería la penúltima pregunta. Acá hay una pregunta que creo que vamos a tratar de responder. Decía, ¿hasta qué punto el factor genético o intergeneracional podría explicar un comportamiento desviado? Bueno, le podría decir con un caso concreto al participante Manuel Seminario, ¿no? Mire, hay un caso en Estados Unidos documentado. Usted puede ver, inclusive buscar personal antisocial en YouTube documentado y termina siendo un comentario del doctor Antonio Damasio, ¿no? Él, en este caso, este joven fue adoptado por una familia de médicos. O sea, económicamente cumplieron todas las expectativas, ¿correcto? Ya. Emocionalmente o afectivamente también. Entonces fue creciendo en un ambiente bastante adecuado desde la perspectiva conductista que nos explicaba el doctor Marco, ¿no? Ya, pero ha llegado, pero desde niño tenía muchos problemas de comportamiento social. Tomaba cosas, agredía mucho. Entonces llega a los 19 años y este jovencito es detenido por el homicidio de dos ancianos. Pero primeramente había estado detenido por trabajar con tarjetas robadas, sacando dinero indebido. Él escapa de la prisión y al escaparse se detiene, para desgracia de estos ancianos, cerca a su domicilio. Y él supuestamente va a buscar ayuda, ingresa, y los ancianos se dan cuenta de que efectivamente había escapado de la prisión porque sale un spot en la televisión y él inmediatamente los asesina, a los dos ancianos. Cuando se van a la defensa estructura un caso y logra acceder a los antecedentes genéticos, ¿no? Familiares reales de este jovencito. Y arma su defensa demostrando de que toda la rama genética antigua, padre, madre, tíos, etcétera, todos habían estado en gran porcentaje involucrados en comportamiento criminal. Y en función a esta defensa, a esta estrategia de defensa, por primera vez la justicia americana cambia una sentencia de pena de muerte por la de cadena perpetua, aceptando que habían sido factores biológicos o genéticos que él en ningún momento iba a poder controlar, ¿no? Espero haber respondido con eso a la pregunta. Y vamos a la última pregunta para el doctor Efraín, y después una preguntita más para el doctor Marcos, que lo estamos molestando y muy agradecido por su apoyo, ¿no? Doctor Efraín, una preguntita dice acá, en cuanto a la psicométrica, ¿qué instrumento considera usted que de repente le permite tener mayor acceso a elaborar un informe que sea bastante consistente, ¿no? Y que le permita sustentar sus informes a nivel judicial, ¿no? O en las audiencias. Pero, claro, lo que pasa es que depende de cuál es el objetivo, ¿no? Por ejemplo, Eh, para los beneficios, ¿no? Claro, para los beneficios penitenciarios, yo no uso pruebas psicométricas, no uso solamente instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia, ¿no? Porque, como decía en mi breve presentación, considero que los psicólogos, no quiero generalizar, ¿no? Simplemente, quizás muchos colegas no han actuado en base a lo que saben, ¿no? Porque eso también es parte de los paradigmas, ¿no? Y lo que saben es, como decía en mi presentación, ¿no? Si le dicen a un psicólogo, evalúa a una persona, inmediatamente sale en su chip, ¿no es cierto? Ah, tengo que evaluar algo de personalidad, algo de inteligencia. Pero ese es el enfoque clínico. Y nosotros necesitamos, específicamente estoy hablando de los beneficios penitenciarios, profesor Fuerte y colegas, específicamente los beneficios penitenciarios, ¿no?
esas pruebas convencionales, el CATER, el Eisen, el Rorschach, que tanto me gusta, hay una versión, las últimas es más psicométrica, ¿no? No tanto proyectiva, este, han nacido para otra finalidad, ¿no? Finalidades clínicas, por supuesto, valiosas, importantes, no digo, no, jamás diría lo contrario, ¿no? Pero acuérdense lo que yo mencioné en la presentación que hice, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que tiene que responder el psicólogo cuando evalúa para beneficios penitenciarios? Si no nos hacemos bien esa pregunta, entonces vamos a apuntar en cualquier dirección. La pregunta es, ¿en qué nivel ha superado el evaluado los factores de riesgo delictivos personales que ha presentado? Que se supone que se ha estudiado, ¿no? Se ha estudiado el caso y se ha podido identificar cuáles son los factores de riesgo personales presentes en ese caso. La pregunta es en qué medida los ha superado o aún no están superados o no hay una superación satisfactoria mínima de repente, ¿no? Si no hay una superación mínima de esos factores de riesgo personales, entonces el informe tendrá que ser desfavorable, ¿no? Y favorable si es que ha avanzado, ¿no? De forma significativa. Pero yo diría que específicamente para beneficios penitenciarios, no son útiles las pruebas psicométricas, sino los instrumentos de valoración de riesgo, específicamente para ese fin. No estoy hablando para otros fines, porque a veces cuando hablo de este tema, me dicen, pero entonces usted considera que no vale la prueba de Catel, que no sirve el test de Einstein. Y no estoy diciendo eso. Probablemente sirven para otras finalidades, ¿no? Incluso en el sistema penitenciario bien se podrían aplicar esas pruebas cuando se inicia ingresa el privado de libertad, ¿no? Para más o menos tener una idea de cómo funciona como persona. Y eso es parte del principio de responsabilidad que aludía también el doctor Fernando Salinas, ¿no? Es decir, conocer las características de la persona para adaptar nuestro tratamiento a las características de la persona y de manera que pueda aprender mejor, ¿no? Lo que uno le quiere dar. Pero mi respuesta a la pregunta concreta sería que las pruebas psicométricas sean útiles para otros fines, ¿no? Para evaluar beneficios penitenciarios, lo más adecuado es el instrumento de evaluación de riesgo de reincidencia delictiva. Y ojo, y con eso termina el profesor Fuerte, ojo que es un buen instrumento para hacerlo, pero tampoco no es la panacea, porque el instrumento es un instrumento. Nosotros evaluamos, el profesional evalúa, no el instrumento. Nunca se olviden de eso. Eso es todo, profesor, gracias. Muchas gracias. Sí, alguien también nos preguntaba en clase sobre esto, le decíamos, los instrumentos son muy interesantes, pero es la interpretación que le damos al instrumento. No somos mecánicos, ¿no? Doctor Marcos, una última pregunta, por favor, si fuera tan amable. Doctor, mire, usted sabe que vivimos en una situación de violencia permanente en nuestros países. Le contaré que acá el nivel delictivo se incrementó de una manera increíble y vivimos ese término conocido como una forma de psicopatología de la vida cotidiana. Tenemos temor de que pase algo, nos suceda algo, ¿no? ¿Hasta qué punto considera usted, doctor Marcos, la influencia o en qué medida podría condicionar esta condición social de violencia delictiva y sobre todo la forma como es tratado en los medios de comunicación? Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que es sumamente complejo establecer cuáles son las relaciones de causalidad entre unas cosas y otras. Me llama la atención y quisiera centrarme en el trato de los medios de comunicación y quizás de los rumores en redes sociales, ¿no? De cómo se comentan las cosas en redes sociales. Eso me lleva un poco también al tema que comentaba usted hace un momento sobre este muchacho que fue reconocido como, pues que tenía unas tendencias biológicas que no podía controlar y cómo eso desde los marcos de relación es muy interesante porque si ustedes lo piensan, cuando uno tiene una tendencia a algo, así sea muy fuerte, lo que tiene es una activación endocrina que le pone en un estado que tiende a generar conductas operantes que se orientan a ello. El gran asunto está en que si en los marcos relacionales que yo establezco no soy consciente de esa tendencia endocrina y le asigno probablemente causalidad, capacidad de causalidad a cómo me siento de esa manera, entonces termino actuando de esa forma. Entonces el problema no está necesariamente en la tendencia, el problema está en cómo respondo a la activación endocrina que implica mi tendencia.
Y eso pues lleva a ese asunto también de la condición social. Si yo estoy en una condición social que es problemática, depende de muchos factores. Pensemos, yo puedo tener dos casas seguidas. En una casa de esas, en las dos casas hay dos personas, hay dos familias que son muy pobres. Pensemos en dos familias pues con unos ingresos muy bajos que tienen unos hijos pues de más o menos la misma edad. Uno de esos hijos posiblemente podría responder en términos de que los padres le digan usted defiéndase y más o menos le insinúa que si tiene que robar algo lo robe, y al otro le insisten mucho en que tiene que ser honrado, pobre pero honrado, como dicen en algunas ocasiones. Dependiendo, no es tan sencillo por supuesto, pero dependiendo de cómo eso se genere, el uno va a tener una trayectoria totalmente diferente a la del otro. Porque si bien están en condiciones socioeconómicas similares, el contexto de suyo es diferente, porque la incorporación de claves contextuales a nivel lingüístico, a nivel de conducta verbal privada, son radicalmente diferentes. Y a eso iba con el asunto del trato por los medios de comunicación y por las redes sociales. Si los medios de comunicación de forma directa o indirecta generan la impresión de que cometer crímenes genera ganancias, lo que están haciendo es instalar perspectivas, instalar reglas verbales privadas que llevan a que la persona considere que hay reforzadores asociados a la comisión de estos delitos. Y entonces, pues si yo espero que haya un reforzador, pues obviamente me voy a mover hacia allá, con toda esta complejidad de los árboles que hay. Entonces, es muy peligroso cómo se tratan las cosas en redes sociales y cómo se tratan en medios de comunicación, porque eso va a establecer formas en las que las personas pues van a responder. Eso sí tiene una influencia absolutamente directa. Doctor, muchísimas gracias, de verdad le agradezco reiteradamente la amabilidad que ha tenido de compartir su tiempo con nosotros, igual al doctor Efraín Flores Bonifacio y al doctor Salinas. Yo creo que esto nos deja en deuda para poder organizar otro evento y poder conversar y estos temas tan interesantes porque son cuestiones que complican nuestros medios, son situaciones en las cuales nosotros queremos aportar y contribuir al desarrollo de este hermoso país, ¿no? Agradeciéndoles todo, haciendo presente que a los ponentes le vamos a cursar la certificación correspondiente por esta ponencia internacional. Voy a dar el pase al doctor Anica Remusgo, agradecerle su apoyo permanente y constante para que pueda clausurar el evento. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Fuerte. Felicitaciones a la excelente participación del doctor Ángel Salinas, el doctor Efraín Flores y el doctor Marcos Rodríguez de la Universidad Antonio Nariño desde Colombia, que han sido muy importantes los aportes basados en todo lo que es más allá de la mente criminal. La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, la Maestría de Ciencia Criminalística, se siente muy orgulloso de usted, doctor Leonardo Fuerte, porque usted ha hecho posible que este foro se ejecute y se inicie, como usted dijo, ¿no? El aporte a través del diálogo en foro internacional, de esas problemáticas tan necesarias en la población. Y es más, la maestría de ciencia criminalística, usted que lidera la asignatura de psicología forense, ¿no? Se sumado a los trabajos de campo que desarrolla, va a impulsar a avanzar en estos abordajes tan importantes en los adolescentes en situación de criminalidad. Muchísimas gracias nuevamente a cada uno de los estudiantes que hoy nos han acompañado de la maestría de ciencia criminalística de la Escuela de Posgrado en la Universidad Norbert Wiener, y también nos han acompañado los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño de la maestría en criminología. Son bienvenidos siempre a esta su casa, la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener, la maestría comparte con ustedes a través del convenio que tenemos con la Universidad Antonio Nariño. Ya estaremos cerca también compartiendo en agosto la visita presencial que vamos a hacer dentro del procesamiento de la escena del crimen del 9 al 16 en la sede, justamente en Bogotá, en la Universidad Antonio Nariño, ahí en coordinación con el doctor Marcos Rodríguez. Estamos para que se desarrolle esa experiencia desde el trabajo de campo, justamente fortaleciendo las experiencias de nuestros futuros egresados de la maestría de ciencia criminalística. Muy buenas noches, agradecidísimo a un abrazo a la distancia a los ponentes. Se les expedirá una constancia de asistencia a todos los que han ingresado a la sala y a los dos ponentes, pues la certificación correspondiente. Muchísimas gracias nuevamente, doctor
Leonardo Fuerte, gracias por el liderazgo y a todo el equipo administrativo que ha hecho posible este foro internacional. Muy buenas noches. A Gracias. usted, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.